Saludos, continuamos con la serie de videos sobre matemática básica. Ahora vamos a hablar de la propiedad de las operaciones. Tenemos algo llamado elemento neutro, tenemos otra conmutativa, otra asociativa, distributiva, elemento absorbente, elemento simétrico. Ambos para ambas operaciones, o en su mayoría. No trabajamos con la sustracción ni con la división porque no cumplen. El elemento neutro para la adición es el 0, para la multiplicación es el 1, porque en la adición, si tú sumas cualquier número con 0, te va a dar el mismo número. Aquí hay un error, aquí va A. Si tú multiplicas cualquier número por 1, te va a dar el mismo número. Aquí otro error, es A. El elemento neutro de la adición es el 0, todo número sumado a 0 da el mismo número. El elemento neutro de la multiplicación es el 1, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Es decir, si tú quedaste recibir 500 pesos y tú tenías 1000 en tu bolsillo, pero no te llevaron nada, entonces quiere decir que tú te quedas con los 1000 pesos en los bolsillos. 5 más 0 es 5, 8 más 0 es 8. En la multiplicación, si te multiplicamos lo que tienes por una vez, te va a quedar con lo mismo. O sea, 100 por 1 te da 100, 1000 por 1 te da 1000. Ahora tenemos la propiedad conmutativa. La conmutativa se cumple tanto para la adición como para la multiplicación. En la adición yo digo A más B es lo mismo que B más A. Y en la multiplicación A por B es lo mismo que B por A. Es decir, si yo cambio el orden acá, no me afecta el resultado. Entonces en la adición, el orden de los sumandos no altera la suma. En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Acá. 5 más 6 es lo mismo que 6 más 5, que es 11. 5 por 6 es lo mismo que 6 por 5, que 30. También tenemos la asociativa. La asociativa lo que me dice para la adición es que yo tengo tres números, tres sumandos. Agrupo los dos últimos y aquí agrupo los dos primeros. Como quiera me va a dar el mismo resultado. En la multiplicación multiplico los dos últimos y después multiplico los dos primeros y como quiera me va a dar el mismo resultado. La forma como se agrupan los sumandos no altera la suma. Y la forma como se agrupan los factores no altera el producto. Eso es lo que te está diciendo. Distributiva es una combinación entre la multiplicación y la suma. Y es que cuando tú dices A por, un paréntesis, B más C, es lo mismo que multiplicar a A por B y luego sumarle A por C. El producto de la suma es igual a la suma de los productos. Algo que aquí tenemos el elemento absorbente. Absorbente. Vamos a ver de qué. Espérense que aquí yo tengo un errorcito. Déjame pegarlo aquí. Ahí. Es elemento absorbente, así que se escribe. Entonces aquí yo tengo que el elemento absorbente de la multiplicación es el 0, porque cada vez que tú multiplicas por 0, te da 0. 1000 por 0, 0. 80.000 por 0, 0. 1.000.000 por 0, 0. Un Google a la Googleplex, 0. Entonces cada vez que multiplica por 0 te da 0. En los números enteros, todo esto se cumple en lo natural, la excepción de aquí la del 0. Pero aquí, este elemento simétrico es propio de los números enteros, este es propio de los números racionales. Entonces en la adición, cuando tú dices A más menos A, te da 0. O sea, si tú tienes 5 más menos 5, te da 0. Tú debes 5 y pagas con 5, no debes nada. El inverso aditivo o el opuesto de la adición es el mismo número, pero con signo diferente o el opuesto. Y en la multiplicación, el elemento simétrico de la multiplicación, esto se llama inverso aditivo, este se llama inverso multiplicativo. Es el mismo número, tú lo pones recíproco. 1 sobre A. Un ejemplo, 5 sobre 1 sobre por 5 te va a dar 1. Vamos a ver, ¿de qué estoy hablando? Vamos a traducir esto en español. Que muchas de estas cosas no se entienden. Cuando tú dices 6 más 5, es lo mismo que decir 5 más 6. Esa es la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Pero cuando tú dices 6 por 5, es lo mismo que 6. No, espérate. Es lo mismo que 5 por 6. Entonces, el orden de eso es 30 y eso es 30. Aquí arriba este es 11 y este es 11.
Por eso que te dice que el orden de los sumandos no altera la suma y el orden de los factores no altera el producto. No confunda la multiplicación con la suma. La adición con la multiplicación, ¿ok? Tenemos también la asociativa, que si tú tienes 3 más 2 más 4, es lo mismo que decir 3 más 2, espérate, 3 más 2 más 4. Si tú decides agrupar los dos primeros de este lado, agruparlo significa meterlo dentro de un paréntesis, así, ahí. Y aquí agrupar los dos últimos. El resultado te va igual, porque tú vas a hacer así, primero todo. Esto te da 5. 5. Y al sumarle este 4 acá, que baja de allá, al final eso te va a dar 9. 9. Ponle 9 mejor. 9. Pero aquí, eso va a ser igual a dejar ese 3 así mismo como está ahí, más, y decir 2 más 4 que son 6. Pero 6 más 3 son 9. Entonces, esta es la propiedad asociativa de la suma. La forma como agrupemos los sumandos no altera la suma. O asociativa de la adición, perdón. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con la multiplicación. ¿Qué pasaría con la multiplicación? Vamos a ver. Voy a borrar todo. Y voy a tener aquí. Déjame ver si logro borrar todo. Aquí, sí, aquí. Ahí. Vamos a buscar lapicito de nuevo. 3 por 2 por 4 igual a 3 por 2 por 4. Entonces decido meter los dos primeros en un paréntesis y aquí los dos últimos. Pero ¿qué pasa? 3 por 2 son 6 por 4. Y eso me da igual a 3 por 2 por 4 que son 8. 6 por 4 son 24. Y 3 por 8 son 24. Y esa es verdadera. Eso quiere decir que esa es la propiedad asociativa de la multiplicación. Ahorita era la suma, ahora la multiplicación. La forma como agrupemos los factores no altera el producto. ¿Ok? Entendido. Esa parte se entendió. Ahora vamos a ver la propiedad distributiva respecto a la suma. Yo tengo 3 por 2 más 4. Estoy utilizando los mismos números. Eso es lo mismo que yo multiplicar el 3 por el 2 primero. Empiezo con el 2 más el signo de más en el medio, 3 por 4. O sea, yo distribuí la multiplicación. El mismo 3 se multiplica por los 2. Entonces 3 por, vamos a ver, ¿cuántos son 2 más 4? 6. Y de este lado, 3 por 2 son 6. Y 3 por 4 son 12. ¿Cuántos son 3 por 6? 18. ¿Y cuántos son 6 más 2? 18 también. Entonces ahí hemos demostrado o verificado la propiedad distributiva de la multiplicación respecto. Si hubiera una resta, también se hubiese cumplido aquí. Con la resta también se cumple. ¿Ok? Entonces, esa es la distributiva. Hablamos también del elemento neutro. El neutro. Vamos a ver qué es el neutro. ¿Qué es el neutro? El neutro de la multiplicación, el neutro de la suma. Si tú tienes aquí 3 más 0, que es lo mismo que 0 más 3, tiene que dar el mismo 3, porque tú no le estás sumando nada. Ahora, cuando dice 3 por 0, no, mentira. 3 por 1 es lo mismo que 1 por 3, que es igual a 3. Si tú multiplicas por 1, ¿qué cantidad te va a dar el mismo número? Entonces se llama elemento neutro. El de la suma es el 0 y de la multiplicación es el 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el elemento absolvente. El elemento absolvente es como un vecino que tú tienes que no hay quien le gane. Le decimos en los campos legistas. Personas que no hay quien le gane discutiendo. Entonces, como tú le vas a ganar discutiendo, tú vas a decir 3 por 0, 0.
decir 1000 multiplicado por 0, también te va a dar 0. No importa lo que tú pongas ahí, el número que tú pongas grandísimo por 0, te va a dar 0. Obviamente, infinito, esa cosa ya eso es diferente, pero te va a dar 0. Entonces se llama el elemento absolvente. Y por último, el inverso aditivo o elemento simétrico, que es cuando nosotros trabajamos cambiando el ejemplo. Yo digo así, 3 más negativo 3, yo tengo 1 negativo, lo te sumo 0. Tienes un galón de agua aquí que coge 3 litros y está vacío. Y tú le introduces 3 litros, ahí te va a dar 0. Te va a dar 3 litros, sí, te va a dar 3. Ay, ese ejemplo no es muy bueno, pero tengo ahora ese ejemplo. Muy bueno ese ejemplo. El ejemplo sería, vamos a suponer que un terreno de 3 metros, se le sacaron 3 metros cúbicos y tú vienes con una palita y le echas 3 metros cúbicos, o sea, los 3 que faltaban, más esos 3, te va a dar 0. Entonces, el elemento absorbente, el elemento simétrico para la suma se llama inverso aditivo, y es que si tú tienes 3 pesos y vas a pagar en el colmado 3 pesos que tú debes, tu deuda sería 0. Entonces, en la multiplicación, ¿qué pasa en la multiplicación? En la multiplicación tú tienes 3 multiplicado por 1/3. Ese se llama elemento simétrico, pero inverso multiplicativo. Bueno, entonces aquí, cuando tú dices 3 por 1/3, te va a dar 1. Porque lo que hace es que vuelva al 1. Por eso que se llama inverso multiplicativo, porque hace que vuelva al neutro. El neutro de la multiplicación es 1. Entonces tú multiplicas un número por su inverso multiplicativo, o también se llama recíproco, lo que hace que vuelve al neutro. Igual que en la suma, vuelve al neutro, que es el 0. Imaginemos que estamos en una pizzería y a usted, y a una pizza de 4 pedazos, una persona le regala un pedazo de un cuarto. Otro le regala otro cuarto. Otro le regala otro cuarto. Vamos a suponer que toda esa pizza tiene el mismo espacio y otro le regala 3 cuartos. Bueno, usted no es fácil porque usted no va a comprar. Entonces, cuando tú agarras así, que tomas 4 por ese un cuarto que te dieron, por ese un cuarto que te dieron, o sea, 4 por un cuarto. Entonces, básicamente, ¿qué te va a dar? Si lo hacemos gráficamente, aquí, divido entre 4, este que me dio este chin, vengo aquí, lo completo aquí, de un cuarto una pizza, viene este me da otro cuarto de otra pizza, este me da otro cuarto de otra pizza, este me da otro cuarto de esta pizza. Entonces, adivina tú, ¿qué cantidad de pizza tengo? Tengo una pizza completa. Entonces, ese es el punto. Por eso es que el inverso multiplicativo o recíproco o elemento simétrico de la multiplicación va a ser el mismo número, pero escrito inverso, así, con un 1. Por ejemplo, si tú tienes 3 quintos, el inverso multiplicativo va a ser recíproco, va a ser 5 sobre 3. Porque tú vas a decir 3 por 5, 15. Y, ouch, se me dañó. Y 5 por 3, 15. Entonces, 15 entre 15 te da 1 también. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Muy bien, entonces, eso es esto así. Acuérdate que si tienes aquí un cuarto, más otro cuarto, más otro cuarto, más otro cuarto, más otro cuarto aquí. Vamos a suponer que todos son iguales. Entonces tú tienes 4 cuartos y como tienes 4 cuartos, eso te forma una pizza completa. Por tal razón, cuando tú dices 4 por un cuarto, te va a dar 1. Cuando dices un cuarto por 4, te va a dar 1.
Si te dicen 5 por un quinto, te va a dar 1. Ahí se me fue un ching ahí. ¿Ok? Entonces recuerda siempre aquí, elemento simétrico para la adición, multiplicación. La adición se llama inverso aditivo, que es el mismo número pero con signo opuesto. El multiplicativo es 1 y una fracción del mismo 1, pero dividido entre 1. 1 entre la expresión. Y así sucesivamente el elemento neutro de la adición y la multiplicación. De la adición es el 0, de la multiplicación es el 1. La conmutativa de la adición, que es el orden de los sumados, no altera la suma. De la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Tenemos la asociativa, que son 3 números, pero todos son más. O todos son por. Agrupamos 2 números, aquí agrupamos 2 números diferentes y nos va a dar lo mismo. O sea, tienen que ser los 3 números iguales. Y aquí la multiplicación, en la distributiva, se va a utilizar un por y un más o un menos, depende, un por y un más. Aquí es por, aquí más, ¿ok? Ok, entonces por y más en la distributiva y aquí es por por en la asociativa o todo más. Así que muchísimas gracias, seguimos luego con los demás temas.